licenciado. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Alida Ayob, María José Gramajo, María Girón y Edna Méndez. Les vamos a hablar acerca de la NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría de los estados financieros. En el alcance podemos encontrar la que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que al auditor se le contratará específicamente para comprobar el cumplimiento y las disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de esta manera separada. En el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias, dice que estos varían considerablemente en los estados financieros y en algunas entidades operan en sectores muy regulados, tales como los bancos o las empresas químicas. Otras están sujetas a las múltiples disposiciones legales relacionadas de manera general con los aspectos operativos del negocio, como la prevención de riesgo laboral. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas y litigios o tener consecuencias para la entidad y pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. En la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales que tiene esta norma, dice que es la responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con estas disposiciones, incluido el cumplimiento de la determinación de cantidades e información a revelar en los estados financieros de la entidad. En la responsabilidad del auditor podemos encontrar que el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos, sino puede esperarse a que se detecten todos los casos de incumplimientos, ¿verdad? Los posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor de detectar las incorrecciones materiales son mayores por razones siguientes: que existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias relacionadas principalmente con aspectos operativos de la entidad. El incumplimiento puede implicar conductas orientadas a ocultarlo, y esto puede dar lugar a la omisión o la falsificación deliberada del registro de las transacciones y al incumplimiento de una actuación, que esta será en la última instancia una cuestión que debe determinarse desde un punto de vista legal en un tribunal de justicia. Los objetivos podemos encontrar que son tres: la obtención de la evidencia de autoridad suficiente y adecuada en el incumplimiento de las disposiciones legales. Esta, que de forma generalmente admitida, tiene un efecto directo de la determinación de cantidades de información material a revelar en los estados financieros. La aplicación de procedimientos de auditoría específicos que deben identificar casos de incumplimiento o de otras disposiciones que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros, y responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales cuando sean identificadas durante la realización de la auditoría. En la definición podemos encontrar el incumplimiento, que son acciones o omisiones de la entidad, intencionadas o no, de las disposiciones legales, ¿verdad? Comprende tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad por los responsables de su gobierno, la dirección o los empleados. El incumplimiento no incluye las conductas personales inapropiadas. Muy buenos días, licenciado. Continuando con el tema de requerimientos, tenemos lo que es la consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Acá es cuando el auditor ya ha obtenido información acerca de la entidad y su entorno. Entonces, el auditor también tendrá que obtener la información del marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que éste opera, el modo en que la entidad cumple con dicho marco. El auditor también obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en las cuales va a verificar qué posible efecto tiene el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en los estados financieros. También va a aplicar procedimientos para poder ayudar a identificar estos incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Tiene que indagar ante la dirección y cuando proceda con los responsables acerca de las disposiciones. También tiene que inspeccionar a las comunicaciones escritas, si las hubiera, y también con las correspondientes autoridades que hubiesen otorgado licencia a los responsables de la regulación. Durante la realización de la auditoría, el auditor va a prestar especial atención si es necesario aplicar otros procedimientos de auditoría. El auditor va a solicitar a la dirección manifestaciones escritas en los que hubiesen evidencia de casos o indicios de incumplimiento. En ausencia de algún incumplimiento, no se requiere que el auditor aplique más procedimientos.
procedimiento de auditoría cuando se identifican o existen indicios de un incumplimiento. Entonces acá el auditor va a obtener el conocimiento de la naturaleza y el hecho y las circunstancias en las que se ha producido, la información adicional para poder evaluar qué efectos tienen en los estados financieros. En algún caso este no pudiera obtener, tiene que el auditor va a considerar la necesidad de obtener asesoramiento jurídico. Si no se puede obtener información que sea suficiente de algún incumplimiento, entonces el auditor acá va a adecuar su opinión acerca de la información que obtuvo. También va a evaluar las implicaciones de algún incumplimiento que tengan relación con otras disposiciones y también de la fiabilidad de las manifestaciones escritas y adoptará las medidas adecuadas. Tenemos la comunicación de incumplimientos identificados o la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Acá es cuando el auditor comunica al gobierno las cuestiones relativas a los incumplimientos. Si a juicio del auditor el incumplimiento fue con una intención, este tiene que comunicarlo a la entidad de una forma inmediata. Si el auditor tiene indicios de que la dirección está dentro de este incumplimiento, entonces el auditor buscará tener comunicación con la autoridad de nivel inmediatamente superior dentro de la entidad y si no la hubiera, entonces va a obtener asesoramiento jurídico. También tenemos información sobre incumplimiento en el informe de auditoría sobre los estados financieros. Si el auditor concluye que este incumplimiento tiene efecto material sobre los estados financieros, entonces el auditor va a expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los estados financieros. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada para poder evaluar o que se haya producido algún incumplimiento, entonces puede ser material para los estados financieros. Si debido a estas limitaciones que ha dado la dirección, entonces los responsables del gobierno de la entidad, el auditor no puede determinar si se ha producido un incumplimiento, el auditor va a evaluar el efecto sobre la opinión. Tenemos la información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de supervisión, entonces se va a determinar si tiene la responsabilidad de comunicar el incumplimiento identificado o la existencia de indicios de incumplimiento a partes ajenas de la entidad. En la documentación se hará constar en la auditoría los incumplimientos, los que se han identificado, los indicios de los mismos, de las disposiciones legales y reglamentarias y los resultados de las discusiones con la dirección y cuanto proceda con los responsables del gobierno. Muchas gracias. 505. Confirmaciones externas. En el alcance de esta norma trata sobre el empleo del auditor para aplicar procedimientos de confirmaciones externas con el fin de poder obtener evidencia de auditoría que ésta pueda ser fiable y relevante. Esta norma nos aclara que no se trata sobre indagaciones de litigios o reclamaciones. Para los procedimientos de confirmaciones externas, para obtener evidencia de auditoría, la norma nos menciona que la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes a la entidad. También nos dice que la evidencia de auditoría obtenida directamente del auditor es más fiable que la obtenida indirectamente. Y bien que la evidencia de auditoría es más fiable cuando se presenta en forma de documento. En el objetivo encontramos que el auditor aplicará procedimientos de auditoría que en este caso le sirven para diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría y en este caso que le proporcione información relevante y fiable. Entre las definiciones encontramos confirmaciones externas, confirmaciones negativas, confirmaciones positivas, confirmaciones sin contestación y contestaciones en disconformidad. Entre los requerimientos, la norma nos enmarca que al poder utilizar procedimientos de confirmaciones externas, el auditor se basará en la determinación de la información que necesita saber en estas confirmaciones externas. La selección de las partes para poder confirmar, en este caso pueden ser clientes, abogados, partes relacionadas. También evaluará el diseño de las solicitudes que va a enviar como confirmaciones externas y el envío de estas solicitudes, tanto como el envío y el seguimiento. Cuando obtenemos una negativa de la dirección, el auditor debe de indagar sobre los motivos del por qué la negativa de la dirección para poder enviar confirmaciones externas. También evaluará las implicaciones que esto conlleva
y aplicará procedimientos de auditoría adicionales para poder obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. También entre los resultados de los procedimientos de confirmaciones externas dice que el auditor debe de obtener la fiabilidad de las respuestas de las solicitudes enviadas. También podemos obtener contestaciones o sin contestación, y en los casos que es necesario una respuesta que sea directamente positiva. También tenemos contestaciones en disconformidad. Cuando nos habla de las confirmaciones negativas, dice que estas confirmaciones son menos fiables o convincentes. En este caso, el auditor evaluará si aplica procedimientos sustantivos. Y entre la evaluación de la evidencia obtenida, dice que el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmaciones externas le proporcionan la evidencia relevante y fiable que necesita, o bien que aplicará procedimientos de auditoría adicionales. Buenas tardes a todos, mi nombre es María José Morales y les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. En el alcance nos menciona las responsabilidades que tiene el auditor con los saldos de apertura, que es un encargo inicial de auditoría, asimismo las cuestiones al inicio del periodo que deben ser reveladas, como las contingencias y compromisos, en los importes que figuran en los estados financieros, debe ser de información comparativa y estos deben ser aplicables a los requerimientos y orientaciones de la NIA 710. Como objetivo, el objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura si estos contienen incorrecciones que afecten de alguna forma material a los estados financieros del periodo actual. Así, si se aplica un informe en los estados financieros, las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura. En el tema de definiciones, encontramos 3 definiciones, que es el encargo de auditoría inicial, que son los estados financieros correspondientes al periodo anterior que no fueron auditados. Asimismo, los saldos de apertura, que son saldos contables al inicio del periodo correspondiente con los saldos al cierre del periodo anterior, que van a ser reflejados en los efectos de las transacciones. ¿Y qué es un auditor predecesor? Es cuando un auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior ha sido sustituido por el auditor actual. Asimismo, en los temas de requerimientos encontramos los procedimientos de auditoría, que son los saldos de apertura. Debe tener el auditor evidencia suficiente y adecuada si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Asimismo, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada si los estados financieros del periodo actual se han aplicado congruentemente las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura. En la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, si en los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y éste expresó una opinión modificada, el auditor debe evaluar el efecto que se dio, por qué se originó esa cuestión, por qué el auditor dio una opinión modificada. Y esta sí debe tener una valoración de riesgo de incorrección material en los estados financieros del periodo actual conforme a la NIA 315. En las conclusiones e informe de auditoría, en los saldos de apertura, si el auditor no obtuvo evidencia suficiente y adecuada con respecto al tema de los saldos de apertura, el auditor expresará su opinión con salvedades o denegará su opinión sobre los estados financieros. Asimismo, en la congruencia de las políticas contables, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según él corresponda. Y también debe basarse conforme a la NIA 705. En la opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior, contenía una opinión modificada y continúa siendo relevante,
y material respecto a los estados financieros del periodo actual. Muchas gracias.